Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Mm, sí me gustaría retomar nuevamente este tema, hacer una retroalimentación del análisis vertical y horizontal, porque de acuerdo a lo que estaba yo revisando en los trabajos, pues parece que hay un poquito de confusión. Entonces, miren, el análisis vertical es el que se desarrolla a los estados financieros dependiendo de los diferentes rubros que los componen. En el caso del estado de situación financiera, activos, pasivos, patrimonios. Es una comparación que se hace de cada uno de los componentes, en el caso del activo, por ejemplo, sobre el total de ese activo. Entonces, como tal, lo que trata de determinar es el porcentaje de participación de esa cuenta dentro del total del activo, como por ejemplo inventarios. ¿Qué tanto porcentaje tenemos en inventarios de acuerdo al total de nuestros activos, ¿no? Miren, aquí tengo un ejemplo de análisis vertical, ¿no? Aquí voy a hacer la comparación mediante el total del activo circulante o el activo corriente. Entonces yo aquí puedo determinar de qué caja, en este caso, miren, hago la división del valor de caja sobre el total del activo corriente y lo multiplico por 100. Puedo determinar qué caja corresponde al 1% del total de mi activo corriente. Y así con los otros rubros. Entonces, miren, este análisis me permite determinar que en inventarios, ¿sí?, la mayor participación de mis activos corrientes están en inventarios, ¿no? Lo mismo igual para el pasivo, miren, para el pasivo circulante o el pasivo corriente. Entonces hice la discriminación aquí, por ejemplo, del total de cuentas por cobrar dividido entre el total del pasivo corriente por 100. Entonces aquí digo que el 38% del total de mi activo corriente están en cuentas por cobrar, ¿no? Entonces para esto nos sirve el análisis vertical. ¿Listo? También teníamos el análisis horizontal. El análisis horizontal lo realizábamos entre más de un periodo contable, habíamos dicho, ¿no? La fórmula, ¿cómo era? Para realizar el análisis horizontal, para que lo tengan en cuenta. En este análisis se va a obtener una variación absoluta y una relativa. La absoluta va a estar en términos monetarios y la relativa en términos porcentuales, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina? El último año dividido entre el primer año menos 1 por 100. Así determinábamos nosotros la variación relativa, ¿no? Entonces, la variación absoluta no tiene misterio. 12.000 menos 10.000 nos da 2.000. Variación absoluta. En cambio, la variación relativa, 12.000 dividido entre 10.000 menos 1 por 100 nos da el 20%. Esa es la variación que obtuvo de un año con otro. Del año 2 con el año 1 tiene una variación del 20% positiva. Entonces miren, aquí en el ejemplo también tengo un análisis horizontal. Tengo la variación aquí absoluta del año 2 con el año 1 y la variación relativa en términos porcentuales. Año 2 dividido entre año 1 menos 1 por 100. Entonces, ¿qué me va a significar estas variaciones? Aquí estamos en un estado de resultados. Los cambios entre periodos que representa las cuentas contables. Entonces, a diferencia del análisis vertical, el análisis horizontal no le va a dar el 100%, sino únicamente le va a medir la variación entre año y año. Puede superarle el 100% hasta, en ocasiones da un 120, un 130%, cuando duplica o triplica el incremento de ciertas partidas, ¿no? Entonces esto para que por favor lo tengamos en cuenta a la hora de realizar un análisis horizontal o análisis vertical. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase, lo que habíamos mirado la clase anterior, que ya son las razones financieras, ¿no? Listo, entonces las razones financieras nos sirven a nosotros para determinar el análisis de una forma más exacta, ¿no?, dependiendo de los rubros o de las cuentas que nosotros queremos determinar. Para nuestro caso vamos a analizar razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de actividades de rotación. Entonces, en la liquidez, ¿qué tenemos?
La liquidez vamos a tener la participación de las cuentas del activo corriente. Recuerden que la liquidez se la mide en el activo corriente, ¿no? Entre más capacidad haya de pago de las deudas a corto plazo, es decir, que los activos corrientes puedan cubrir a los pasivos corrientes, podemos determinar que la compañía tiene liquidez. Caso contrario, si los activos corrientes no son suficientes para pagar los pasivos corrientes, eso quiere decir que la empresa no tiene liquidez. Los activos no corrientes y pasivos no corrientes, bueno, en el caso de los activos no corrientes miden la solidez, más no la liquidez, ¿no? Estas razones de endeudamiento, las segundas, habíamos tocado en la clase anterior, son necesarias determinar para ver en qué margen, ¿sí?, o en qué veces está endeudado la compañía y en qué momento se hace necesario un apalancamiento, ¿no? El apalancamiento, también hablamos un poquito de este tema, una teoría de Arquímedes, el que sacó la teoría de la palanca. Lo que trataba era en la explicación, lo que trataba era de determinar que para poder incrementar nuestro patrimonio a través del incremento del activo se necesita un pasivo. El pasivo es el que va a apalancar el activo para que genere mayor utilidad. Entonces, este proceso es el que se llama el apalancamiento o la deuda que se adquiere con entidades exteriores. Ahora también es importante aclarar que el apalancamiento no solo lo pueden realizar los entes exteriores como las entidades financieras. El apalancamiento también lo puede realizar los propios socios, ¿sí? En el caso de que miren pues la viabilidad de no cancelar tantos intereses y que los socios puedan contar con los recursos, ellos podrían apalancar los activos, invirtiendo más en el capital, es decir, en el patrimonio, aumentando el activo y ese activo a la vez retroalimentando para que se genere o aumente el nivel de ventas, ¿no? La tercera razón, que es la razón de rentabilidad, esa razón de rentabilidad va en función en la venta, ¿no?, en el reintegro. ¿Qué tan eficiente es el movimiento de inventarios en el proceso de ventas y cuánto me está generando de ingreso? Y por último tenemos las razones de rotación, ¿no? ¿Qué nos va a medir las razones de rotación? Por ejemplo, la rotación de cartera. ¿En cuántos días nosotros estamos cobrando? Y eso permite tomar decisiones, si es bueno o es malo. Una cosa es que dejemos una política contable que la cartera se va a cobrar a 30 a 45 días máximo. Pero otra cosa ya es ver la realidad. ¿Efectivamente lo estamos realizando? Entonces, ¿cómo determinamos si efectivamente lo realizamos? A través de un indicador de esta razón de rotación. Y de igual manera, estos indicadores de razones de rotación nos pueden ayudar a determinar la rotación del inventario. También es importante saber cada cuánto nuestro inventario está fluctuando, ¿no? Entonces arrancamos con las primeras, las razones de liquidez, ¿no? Entonces las razones de liquidez es la capacidad que tiene el ente económico para cubrir obligaciones a corto plazo, lo que les decía, ¿no?, los pasivos a corto plazo. Entonces, en primer lugar tenemos el capital neto de trabajo. Este es el primer indicador. ¿Cómo vamos a determinar el capital neto de trabajo? Aquí tenemos la fórmula: activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí hay un ejercicio, un ejemplo, dice que de activo corriente hay 154.300.000 y de pasivo corriente 97.250.000. Al hacer la diferencia nos da un capital neto de trabajo de 57.050.050. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa, luego de cubrir sus deudas a corto plazo, aún tiene liquidez. Miren, cuenta con 57 millones para poder seguir laborando. ¿Sí? A eso nos hace referencia este indicador de liquidez. Bueno, yo había tomado aquí, había descargado un estado financiero de Nutresa, ¿sí?, una empresa nacional, para tratar nosotros de realizar estos indicadores, ¿no? Entonces, mire, vamos a realizar el análisis de este estado financiero de Nutresa. Aquí están los activos, los pasivos, el patrimonio, estado de situación financiera, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Activo corriente menos pasivo corriente. La fórmula, activo corriente. Vamos a mirar el total del activo corriente. Miren,
2.685.577. Aquí tenemos el activo corriente, ¿cierto? Vamos a mirar el total del pasivo corriente. Total pasivo corriente. Miren, 1.954.461. Listo, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí este indicador, activo corriente menos pasivo corriente, capital neto de trabajo. Entonces el capital neto de trabajo va a ser igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces para este ejemplo, para Nutresa, podemos determinar que su activo corriente es de 730.616. Recordemos que esos estados financieros están en miles de millones, es decir, nos tocaría agregarles 3 ceros más, ¿no? Para saber el valor exacto que poseería Nutresa. ¿Sí? Pero entonces de esta manera nosotros determinamos el capital neto de trabajo. Entonces, ahí podemos decir que el capital neto de trabajo es de 730.616. Entonces tenemos un indicador, capital neto de trabajo. Listo. Continuamos revisando. Siguiente indicador que nosotros habíamos mirado va en función a la razón corriente, o el índice de solvencia se llama, ¿no? Entonces, ¿qué mide el índice de solvencia? La capacidad a corto plazo que tiene la empresa para cubrir obligaciones del pasivo corriente. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? ¿Cuántos pesos del activo del ente económico se está respaldando para cada peso de deuda inferior a un año? Entonces, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Vamos a sacar aquí la razón corriente. Entonces va a estar el activo corriente dividido entre el pasivo corriente, continuando con nuestro ejemplo de Nutresa. Miren, nos da 1,3. 1,3. Bueno, 1,4. O sea aquí, 1,4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la empresa Nutresa podría responder por sus pasivos corrientes hasta 1,4 veces. ¿Sí? Hasta 1,4 veces podría responder. Teniendo en cuenta que lo mínimo que se espera sea 1. Entonces, entre más alto sea el rubro, que sea mayor a 1, más solvente es la empresa. Entonces, en este caso, 1,4 pues nos da un monto de solvencia alta. Es decir, que sí puede cubrir sus pasivos corrientes. ¿Listo? Luego tenemos la prueba ácida. La prueba ácida, ¿qué pretende? Determina la capacidad de la empresa para responder de forma inmediata pasivos a corto plazo. Pero, ojo que aquí con esta aclaración, sin depender de las ventas existentes en inventarios. Entonces va a restar los inventarios. Y sin tener en cuenta los gastos que se pagan por anticipado, es decir, los diferidos. Entonces solo se tendrá en cuenta el efectivo y las cuentas por cobrar, bueno, que hacen parte del activo corriente, restándole así las deudas corrientes, ¿no? Entonces miren, en este caso del ejemplo que estábamos mirando de Nutresa, bueno, aquí igual tenemos un ejemplo chiquito, pero vamos a hacerlo con el de Nutresa. Sí, aquí tenemos el activo corriente, el pasivo
pasivo corriente, voy a agregar aquí una columna para ingresar el valor del inventario que me faltaría aquí para sacar este indicador. ¿Sí? El inventario. Entonces vamos a mirar el estado de situación financiera de Nutresa. Sí, aquí está el inventario. Entonces el inventario está en función a 982.816. 982.916. Entonces ahora sí vamos a hacer la prueba ácida, indicador de prueba ácida. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Miren, aquí está la fórmula de la prueba ácida, ¿no? Activo corriente menos inventario menos gastos pagados por anticipado dividido entre el pasivo corriente. O que aquí gastos por anticipado Nutresa no tiene diferidos. ¿Sí? Miren, revisando los estados financieros no tiene diferidos. ¿Listo? Entonces, no tiene diferidos, pues no lo vamos a tomar. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sería activo corriente menos inventario, ¿cierto? Y esto lo van a dividir entre el pasivo corriente. ¿Sí? Miren, aquí está la fórmula. Activo corriente menos inventario dividido entre pasivo corriente. Miremos cuánto nos da esta función. Nos da 0,87. 0,87 nos da para el caso de Nutresa. ¿Qué significa ese 0,87? 0,87 nos quiere decir, ¿sí?, que se garantiza de cierta manera 0,87 pesos para el cobro del rubro. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en este ejercicio el activo corriente va a ser de 55 millones, los inventarios de 30 millones, unos gastos que se paga por anticipado de 5 millones y un pasivo de 25 millones. Entonces realiza aquí la prueba ácida. ¿Y qué significa? Que por cada peso que debe la empresa, ¿no?, que cada peso que debe la empresa dispone de 1,20 para pagarlo. En el caso de Nutresa, de cada peso que debe Nutresa, dispone de 0,87 pesos para pagar sus deudas. Esto significa. Para pago de deudas. ¿Listo? Entonces ahí, hasta allí habíamos mirado la clase anterior. Entonces para los que no pudieron conectarse, creo que estuve solo con 2-3 compañeros. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de ese indicador? Que debe estar superior a 1, ¿no? Si está inferior a 1, pues sí tenemos un poquito de problemas, ¿no? Entonces, en el caso de Nutresa, pues sí tiene un poquito de inconveniente para responder, digamos, en un momento dado, porque la prueba ácida es la capacidad urgente de responder sobre las deudas, por eso resta los inventarios. Entonces, en ese momento tendría pues un poquito de dificultad para responder en el tema de liquidez, ¿no? Bueno, entonces aquí esta parte, este material igual se los voy a subir para que lo lean, ¿no? Es importante determinar que a veces la cartera pues es un rubro mentiroso, ¿no? La cartera, como ustedes saben, las cuentas por cobrar están dentro del activo corriente. Se supone que son efectivas al corto plazo, pero netamente usted no va a tener la cartera, digamos, tan disponible como quisiéramos, ¿no? Por eso la liquidez, digámoslo así,
representa sobre todo unos montos como los de efectivo, que sí son inmediatos. Listo, entonces para que leamos este material un poquito y profundicemos el tema de las razones. Bueno, miren, ya está el tema reflexión. Una razón corriente que sea igual a 1,1 significa que el capital de trabajo es igual a cero, ¿no? Es decir, que su activo corriente va a ser igual a su pasivo corriente. A nosotros nos dio 1,4 en ese indicador para el NU13. Entonces sí alcanza a responder con eficiencia, ¿no? Listo, vamos a ver los indicadores de eficiencia. Indicadores de eficiencia o razones de rotación, ¿no? Permiten la capacidad de la empresa de generar ingresos con relación al nivel de activos, y entre las principales razones de eficiencia están la rotación de inventarios, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la rotación de inventarios? Miren, los costos de venta dividido entre el inventario, el promedio de mercancías, inventario promedio de mercancías, ¿no? Entonces la fórmula, bueno, la rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas sobre el periodo entre el promedio de inventarios, ¿no? Aquí nos va a dar, no nos da en margen, es decir, no en porcentaje, sino en número de veces, en n veces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un costo de mercancías de 30 millones y un promedio de inventarios de 10 millones, entonces hacemos aquí la división. Mire, podemos decir que la rotación de inventario durante el 2012, en este año que se toma el ejemplo, fue de 3 veces. O los inventarios se vendieron cada 3 meses, miren. ¿Sí? Las mercancías permanecieron 4 meses en el almacén antes de ser vendidas. Esto es lo que hace relación a este indicador. Hagámoslo con NU13. Entonces, ¿qué necesitamos? El costo de ventas y el inventario de las mercancías. Entonces, vamos a determinar aquí. Vamos a buscar costo de ventas. Inventario de mercancías. Entonces el inventario ya lo teníamos, ¿no? Miren, aquí lo sacamos del ejercicio anterior. Ahora sí, el costo de ventas, ¿dónde lo miro? Nos vamos a ir al estado de resultados. Aquí tenemos el estado de situación financiera. Vamos a revisar aquí en el estado de resultados, ¿no? Allí tenemos el costo de ventas. Recordemos que el costo de ventas, pues, es el valor de inversión que se realizó para la comercialización o producción de X producto, ¿no? Eso tiene que ver con el costo de ventas. Sí, bueno, ya estamos llegando aquí. Un poquito ha estado lento. Sí. Bueno, aquí el costo de venta, ustedes lo miran en negativo, es porque está restándole al ingreso, ¿no? Recuerden que para sacar la utilidad bruta dentro del estado de resultados, pues debemos sacarla con los ingresos menos el costo. ¿Sí? Entonces vamos a sacar aquí los 4 millones 856, sí, 855, perdón, 635. Tenemos el costo de ventas. Entonces, rotación de inventarios. Costo de ventas sobre inventario de mercancías. Entonces, vamos a sacar aquí la rotación.
Listo, miren, entonces tenemos aquí una rotación de inventarios de 4,9, casi 5. ¿Sí? 4,9. Es decir, ¿no? Podemos decir que la rotación del inventario para Nutresa fue de 4,9 veces, o que los inventarios se vendieron, en ese caso ya tocaría dividir 12 entre 4, más o menos cada 3 meses se vendieron, ¿no? Sí, más o menos nos daría ese margen de 3 meses para el caso de Nutresa. ¿Listo? Ahí ya podríamos determinar su rotación de inventarios. Aquí está casi 5, cada 5 meses más o menos, ¿no? 5 veces hubo la rotación de inventario en el año. ¿Sí? A eso se referencia la rotación de los inventarios. ¿Por qué es importante la rotación? Es importante porque permite ver el tiempo en que tarda en venderse el inventario, ¿no? Entre más alta sea la rotación, significa que las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén. Entonces, en el caso de Nutresa, nos dio un poquito más alto que el ejercicio que estaba aquí en la guía. Entonces, quiere decir que su nivel de rotación de inventarios pues es más rápido, ¿no? Rota más rápido, ¿no? Entonces, eso puede ser consecuencia de una buena administración o gestión de inventarios. Perdón, entre mayor sea el tiempo de estancia de la mercancía en bodega, menor será el capital de trabajo. Sí, eso tiene gran importancia porque miren, si usted tiene una mercancía mucho tiempo guardada, quiere decir que no está vendiendo. Y eso para una sociedad pues no es nada grato, no es nada bueno. Entonces cualquier recurso inmovilizado es un costo adicional para la empresa, ¿no? Entonces, tener inventarios que no se rotan, pues es algo malo, no es rentable tener ahí la mercancía. Entonces, más que todo va en referencia a la rotación, ¿no? Entonces, miren que una rotación adecuada, lo más apropiado es que se aleje entre más pueda del número 1, del dígito 1. Entonces, una rotación de 360 representa que los inventarios se venden diariamente, si nos diera ese valor. Ese sería como el tope máximo, ¿no? 360 en los resultados. La rotación de cartera, otro indicador de rotación. ¿Sí? Entonces, ese indicador lo que nos permite a nosotros determinar es cada cuánto se está realizando el cobro de cartera, ¿no? Cada cuánto nos está ingresando dinero al activo corriente. Entonces, como tal, las cuentas por cobrar, ustedes saben que son recursos inmovilizados. Miren, por eso no se va a recibir interés, nada, ¿sí? Únicamente va a estar ahí el dinero, pero no lo puede usted usar porque todavía no le ha ingresado a su cuenta de banco, o sea, disponible. Entonces, eso es un costo de oportunidad si usted sabe manejar muy bien su rotación de cartera, ¿no? Entonces, es el tiempo en que las empresas demoran en retornar esas deudas que les deben los proveedores. Entonces, para este cálculo de rotación de cartera, se divide las ventas a crédito sobre el promedio de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio para entender este indicador. Entonces, ejemplo, aquí una empresa realizó ventas a crédito por 60 millones al iniciar el año. Tenía un saldo de 4 millones y al finalizar tenía un saldo de 8. Entonces determinemos la rotación de cartera. Entonces 60 millones dividido entre 4 millones más los 8 millones dividido entre 2, que fue el promedio, ¿no? Entonces tenemos aquí que la rotación va a ser igual a 60 millones entre 6 sería igual a 10. Entonces la rotación para este ejemplo es de 10. ¿Sí? Entonces luego si dividimos 10 entre los 360 días contables, lo dividimos entre 10, la empresa rota la cartera cada 36 días. Eso quiere decir, ¿no?
que cada 36 días recupera la empresa cartera. Y eso se interpreta como deficiente o eficiente, pero depende de la empresa, cómo le están dando la cartera a la empresa. Entonces, mientras que para mi empresa eso puede ser muy bueno. Por ejemplo, para mí en lo personal, yo tengo una empresa en Tulcán de logística. Nosotros vendemos a 30 días, máximo a 45 días. De recuperar nuestra cartera en un lapsus de 36 días es muy bueno, porque mi tope, mi monto, de acuerdo a mi actividad económica, como yo lo tengo presupuestado, es de 30 hasta 45 días máximo. Es eficiente para mí. Pero ahora para otras compañías que no, que sean más exigentes en el cobro de cartera, que necesiten a los 10, a los 5 días, máximo a los 10 días. Entonces lo interesante de este tema es que ustedes puedan determinar qué tan eficiente es el indicador de cartera dentro de las sociedades. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, aquí hemos mirado unos pequeños indicadores, mientras nos falta todavía terminar de ver este tema de los indicadores. Entonces vamos a continuar la próxima semana revisando, pues esperemos que nos podamos conectar, o si no, pues vamos a seguirlo manejando de esta manera, pero ya vamos a hacerlo con ejercicios, ¿no? Entonces espero que les haya gustado la clase, chicos, y bueno, que pasen una muy buena semana.